agenda tiene tres partes principales. La primera parte vamos a estar hablando de explorando las posibilidades, vamos a contarles un poco de quiénes somos y por qué estamos hablando de este tema, la visión estratégica que tiene Alpha People respecto a la inteligencia artificial en esta última parte de la primera sesión o con el primer speaker va a estar navegando el panorama de las capacidades de inteligencia artificial. Después vamos a continuar con el tema de potenciar los negocios con low code, no code, donde vamos a estar haciendo una demo de AI chatbot, de Copilot Studio y vamos a hablar también de las capacidades de AI en algunas de las aplicaciones de low code, no code. Y por último vamos a hablar de el viaje de inteligencia artificial, en donde se estará tratando ejemplos reales y estudios de casos, formas de implementar estas tecnologías de AI con éxito y algunos incentivos para las inversiones en AI. Tenemos dos speakers que para nosotros es emocionante que estén aquí. Por un lado tenemos a Adriana Calderón, que es nuestra Pre-Sales Manager en Colombia, y por otro lado tenemos a Alfonso Casanova, que es nuestro Support Manager y nos acompaña desde Chile. Para comenzar ya en materia, te doy la palabra, Adri. Bienvenida y gracias por participar. Y aquí los dejo con Adri. Vale, Lau, muchas gracias. Bueno, quisiera como presentarnos primero para que ustedes conozcan y sepan quiénes somos, quién es Alpha People. Alpha People es una empresa danesa que tiene un poco más de 20 años en el mercado. Nos especializamos en implementar soluciones de software de Microsoft, especialmente ERP, CRM, el ERP de Finance and Operation, Business Central, el CRM que ahora llamamos o conocemos como Customer Engagement, y Power Platform, que viene con todas las tecnologías de Business Application, ¿no? Estamos en más de 14 países, somos un poco más de 630 empleados, solo como para que se den una idea, más o menos unos 450 están localizados en Latinoamérica. Tenemos un poco más de 450 profesionales que están certificados por Microsoft en todas las aplicaciones que les acabé de mencionar. Y un punto importante que quería mencionarles es que hacemos parte durante más de 14 años del grupo o equipo del Inner Circle, que solamente lo conforma el 1% de los socios en el mundo. ¿Listo? Esto lo que nos permite es poder ser coequiperos con Microsoft para hacer todo el proceso de innovación en tecnologías como las vamos a ver hoy, que es la de la IA. Listo. También queremos hablarles hoy sobre el tema de las inversiones de Microsoft. Microsoft está potencializando todo el tema de la transformación digital y lo que busco, lo que hace es incentivar todo el uso de las tecnologías Microsoft, como es todo lo relacionado con Dynamics 365, con Power Platform y con Microsoft IA. Está haciendo inversiones entre los $1.200 a $35.000 en todas esas iniciativas que tengan clientes nuevos o clientes existentes para nosotros como Alpha People. Entonces es súper importante contar con esas inversiones que nos da Microsoft, que lo que nos ayude es a potencializar todas las herramientas que tenemos hoy en día. Listo, ahora entremos un poquito más ya a hablar sobre el tema de la IA. Digamos que todo el mundo se ha venido transformando. A través de la parte tecnológica hemos atravesado ya, digamos que la cuarta revolución industrial. Empezamos con el tema de los celulares, por ejemplo, que tardó más de año y medio para llegar a los 100 millones de usuarios. Pero cada vez que han salido tecnologías nuevas, estas han llegado mucho más rápido a esta misma cantidad de usuarios. Después vino Internet, que le tomó más o menos unos 7 meses, pero ya después plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram lograron llegar a ese mismo número de personas en menos tiempo. Entre 4 meses y medio a más o menos 3 meses les ha tomado a ellas, pero por ejemplo es un récord importante que ChatGPT, que es una de las IAs más conocidas, le logró llegar a los 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses. Entonces vemos que efectivamente todo este proceso de transformación digital realmente ya es el día a día, es el hoy, el futuro ya nos alcanzó y tenemos que empezar a incluirlo, digamos que en nuestras labores del día a día. Listo.
¿Cómo hacemos estas aplicaciones de la IA en los negocios hoy en día? Vamos a ver hoy, por ejemplo, durante las charlas que nos va a dar nuestro especialista, en cómo podemos transformar y hacer sobre todo más eficiente y productivo el tiempo que estamos en el trabajo. Entonces, por ejemplo, em, vamos a ver cómo la IA nos ayuda en temas para que antes nos tomaban mucho tiempo, por ejemplo, organizar un correo electrónico. Teníamos que ver efectivamente cuál era el historial, teníamos que leer efectivamente toda la documentación que había relacionada a ese correo que estábamos queriendo redactar, y aparte de eso teníamos que ir a buscar de pronto otras fuentes de información para hacer un correo resumido, que tuviera toda la información relacionada. La IA hoy en día ya nos ayuda a hacer todo ese proceso sin nosotros tener que hacer nada. Ella va y lee todas esas fuentes de información y nos ayuda a hacer contenido realmente más fácil de digerir y con toda la información relacionada. Ya no vamos a tener que gastarnos horas haciendo estos correos, sino que realmente va a ser mucho más óptimo ese proceso. Ese es uno de los ejemplos en los que está la IA. También está conectada, por ejemplo, con temas como CRM, que no solamente es el CRM de Microsoft, sino también con otros CRMs que tiene el mercado, ¿listo? Lo que va a ser efectivamente más productivo, por ejemplo, el trabajo de nuestros vendedores, para que no les quite tiempo haciendo toda esa lectura innecesaria que se tenía que hacer antes, sino que ahora efectivamente te ayuda a hacer eso mucho más expedito y lo deja interrelacionado en la herramienta. Antes, por ejemplo, tenías que hacer una cosa en una parte, digamos en el Outlook, hacías los correos y después tenías que ingresar al CRM y hacer actualizaciones adicionales. Esto ya no es necesario porque todas esas integraciones ya se encuentran en línea. Entonces, esos son unos ejemplos. Hay otros ejemplos, por ejemplo, con Office, que también se pueden utilizar para hacer la aplicación de la IA. No solamente con el tema de Office, sino también inclusive ya avanzamos al tema del ERP. Entonces, en el ERP también ya tenemos muchas cosas para hacer esa automatización de los procesos, para que nos ayude sobre todo en hacer predicciones que siempre nos habían requerido, digamos que todos nuestros clientes, todo se hacía a través de Excel, todo se hacía a través, digamos que de otras plataformas. Ahora ya todo lo tienen integrado a través de la IA. Copilot, digamos que es un auxiliar, un asistente muy bueno en todos estos procesos y nos ayuda a que efectivamente ese procesamiento, sobre todo de la data y de la información, sea mucho más expedito. Entonces, eso es lo que realmente nos ayudaría a ser más óptimos y más eficientes con nuestro tiempo y para que nuestro trabajo sea mucho más efectivo a la hora de entregar resultados. ¿Cuál es la visión de Alpha People para la IA? Entonces acá lo tenemos dividido como en tres partes. Uno que es el Ready to Use, que básicamente ya viene embebido en en algunas de las herramientas que nosotros estamos implementando, como lo es el CRM, el mismo Office, como les estaba mencionando, o inclusive el ERP en Finance and Operation y en Business Central. Ya viene un copilot embebido, el cual ya se puede empezar a usar. ¿Listo? Luego encontramos otro que es low code, no code. ¿Listo? Que básicamente es, tienes que hacer un poquitico de código o ningún código, pero sí incluir algunas cosas para que efectivamente esta plataforma la puedas utilizar. Un ejemplo, en los chatbots. Entonces, el chatbot, tú ya puedes empezar a incluir efectivamente temas de inteligencia artificial. ¿Qué temas? Por ejemplo, poder incluir una URL donde el sistema pueda ir y validar información sin que tenga que salirse, ¿listo? O tenga que una persona darle información, sino que el sistema ya le incluye las URLs que tenga que ir a buscar y él extrae esa información de esas URLs para dar una respuesta más óptima, ¿listo? Entonces, eso es lo que conocemos como un low code, no code. Y ya después tenemos una más avanzada, que ya sí tienes que empezar a hacer una codificación adicional, que ya ahí empezamos a utilizar servicios de Azure. O customizaciones como tal dentro de los procesos, puede ser de Power Platform, haciendo page o haciendo aplicaciones que ya necesitan de pronto un poco más de codificación para que hagan el proceso un poco más expedito. Entonces, por ahora estamos trabajando como en estas tres ramas. La idea es empezar con el ready to use, sobre todo para que ustedes como usuarios puedan ver
el uso de la herramienta, que es fácil de usar y que realmente nos optimiza el trabajo. Ya ahí saltamos luego al low code, no code, y ya después nos saltamos al avanzado, que es para sacarle un poco más de provecho a estas herramientas de inteligencia artificial. Listo, entonces le doy paso a mi compañero Alfonso para que nos pueda hacer ya una descripción y unas demos un poco más específicas de los productos que estamos trabajando. Sí, desde aquí voy a tomar el control de la presentación. Avísenme si es que se puede, si es que se ve y si es que me escuchan. Sí, Ya, perfectamente. ahí te estamos escuchando, Perfecto. Alfonso. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Alfonso Casanova, soy arquitecto de soluciones. Ya vengo trabajando con los productos Microsoft con aproximadamente 15 años, con distintas soluciones de Microsoft, principalmente enfocado por los lados de CE. Y hoy día una de las cosas que vamos a ver o que pretendo que lleven a sus distintos negocios es cómo Copilot los va a ayudar no tan solo a la obtención de distintos datos, sino que también con sus tareas del día a día. ¿Ya? Muchos de los asistentes de esta reunión generalmente poseen algunos de los productos Microsoft, algunos en gran medida vinculados a Office 365, otros tienen algún producto tipo CRM, Finance and Operations, Power Platform dentro de sus soluciones. Y lo importante con lo que quiero que se vayan hoy día es que Copilot no solamente está pensado para los temas de negocios en sí, para poder obtener información, que vamos a ver una demo click-through respecto a eso, sino que también para la construcción y agilidad de sus propios negocios cuando tenemos que entregar información con sus distintos productos. Entonces, las siguientes slides que vamos a ver son cómo funciona Copilot Studio en un alto nivel. Luego vamos a ver una demostración de click-through de cómo traer información, configurar un Copilot Studio para que vean más o menos lo sencillo que es hacerlo, traer información desde fuentes externas, como lo es un SAP, por ejemplo, con algunas APIs que se encuentren ya publicadas, y luego una serie de escenarios y casos de uso en donde distintas subsidiarias de Alpha People han tenido éxito con la implementación de estos elementos en inteligencia artificial. Entonces, lo primero, como les señalaba, la gran mayoría tiene algún elemento, ya se encuentra relacionado con Copilot, pero con Copilot me refiero a temas de chatbot. Pero ¿qué es Copilot Studio? Copilot Studio es la capacidad que te trae el producto de poder construir y generar elementos utilizando inteligencia artificial conectado también junto con tus sistemas para poder entregar respuestas sencillas o entregar respuestas en base a todas las fuentes de datos que tú puedas tener. Entonces te permite, por ejemplo, describir algún tópico en el cual tú tengas que hablar, algún tema, y también adicionalmente crear algún robot. Sin embargo, esto también se encuentra integrado en distintas de las aplicaciones, como bien señalaba. Uno de los ejemplos más concretos es Power Apps. Tú con Copilot le puedes describir dentro de un chatbot que te haga una aplicación o que te haga alguna vista o que te haga alguna tabla en base a sencillamente describir en lenguaje, valga, o sea, sé que no debería llamarlo lenguaje humano, pero escribirlo en lenguaje humano, lo que tú quieres, y en base a eso construir quizás alguna tabla, construir alguna idea que tengas, construir alguna aplicación, o inclusive tener la capacidad de generar distintos diseños express. De manera que podrías inclusive crear una aplicación sencillamente ingresando a través de texto qué es lo que quieres obtener en esta aplicación. ¿Ya? Esto también aplica mucho a Power Automate, ya sencillamente por el uso del lenguaje natural, en el cual pueden escribir lo que quieren lograr con algún proceso de automatización y que se les genera automáticamente una propuesta de flujo con los conectores que ustedes necesitan para automatizar el proceso. Si necesitan también optimizar algunas de las respuestas, no sencillamente les sirve para poder construir un Power Automate, sino que también conectarlo para que la respuesta venga en lenguaje natural, ¿ya? De manera que se entienda la respuesta que se le quiere entregar a un humano en base a alguna fuente que sea de confianza para ustedes. También aplicable a Power Pages, ¿ya? De manera que si quisieran generar alguna nueva página web, pueden escribir más o menos qué es lo que están buscando y automáticamente te va a generar un template para esos temas, o también en este caso la integración con Copilot Studio, que es lo que principalmente llama la atención a la mayoría de nuestros clientes, que es la capacidad de utilizar elementos de lenguaje natural para entregar respuestas
a problemáticas que se pueden encontrar en sus sistemas internos o que se pueden encontrar en fuentes que se puede acceder a través de este chatbot. Si eso no fuera suficiente, ya Microsoft de por sí ya tenía elementos preconfigurados por el lado de AI Builder, ¿ya? De manera que se van a encontrar con modelos listos para usar. Me sucede a mí personalmente, para los temas de educación ocurre mucho que se necesitan los algoritmos más clásicos, como por ejemplo la tasa de deserción universitaria. ¿Ya? Esos son algoritmos que ya se encuentran preconfigurados, que tú los puedes utilizar conectados tanto a Copilot Studio o conectado a alguna de tus herramientas C, Financial Operations para poder traer información y que te entregue lo que tú necesitas para poder operar en tu negocio. Así como también distintos modelos de GPT ya integrados para que te entreguen la respuesta en lenguaje natural, como también la capacidad de que todos estos elementos que ustedes utilizaron con modelos ya entrenados estén dentro de sus aplicaciones. El escenario más concreto es la posibilidad de leer un formulario, ya con tu generar una aplicación de Power Apps que te lea el formulario, te capture la información y te lo almacene en alguno de los sistemas. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Ya, lo siguiente que vamos a ver a continuación es un ejemplo de un proceso ya que se estaba utilizando en alguna de las compañías, ya que estaba buscando información en este caso dentro de Teams. Quería utilizar un copilot para extraer información de ciertas métricas, ya de manera que tú pudieses pedírselo directamente en un chat, ya de manera que busque alguna información que no la encuentre, que falle ¿ya? Y adicionalmente, junto con la integración de información que se encuentra en SharePoint, hacer una consulta a un chat que te traiga información que se encuentra en SharePoint o en SAP, que te entregue las respuestas de las métricas y que ahí avancemos en este caso sin tener que indagar en ninguno de estos sistemas, sencillamente tener la información que tú necesitas en un chat. Entonces, van a poder ver en este caso que se habilitó esta configuración de Copilot dentro de Teams, ¿ya? Y acá les da algunas de las opciones que puede generar esta persona, ¿ya? Ustedes van a poder escribir muy parecido a lo que se hace hoy en día con ChatGPT. Entonces, lo que se puede hacer es preguntar en este caso por información de un negocio específico. El ejemplo que se va a utilizar en toda la demostración es el supplier Alpine Sky House, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan al consultar por esta información, dice de que no la encuentra, ¿ya? Entonces, Copilot falló porque efectivamente no tiene la información. Y es aquí donde entra la ventaja de poder utilizar Copilot Studio. Entonces, acá existe un plugin que ustedes pueden habilitar dentro de su Teams, ¿ya? Y que les va a permitir la configuración de Copilot Studio para poder trabajar con Teams. Si usted en este caso se agrega este plugin, le da clic en Open, ¿ya? Les va a permitir en este caso ver distintos plugins. Ojo que para los que ya estén trabajando con Copilot Studio, sabemos que la visualización es distinta, pero la acción es exactamente la misma, que va a permitir en este caso agregar un plugin conversacional, ¿ya? Y con esto vas a poder, en base a lo que tú vayas preguntando, generar distintos árboles de conversación con respuestas con IA generativa, ¿ya? Y esto también va a quedar disponible para la conversación dentro de Teams. Entonces, si ustedes le dan clic en el botón añadir plugin conversacional, ya se va a abrir en este caso una visualización, como estamos viendo acá, que tiene un trigger cuando se está hablando con la conversación de Copilot. Y esto ya viene a ser la configuración de cuando entramos a trabajar con Copilot Studio, ¿ya? Y acá es donde vamos a empezar a generar las distintas acciones de lo que queremos que responda Copilot, ¿ya? Entonces, idealmente, cuando uno va configurando este sistema, lo ideal es ir escribiendo en este caso lo que debe hacer este sistema. Ya entonces, como se dan cuenta, este está pensado para entregar detalles cuando algún empleado pregunte sobre ciertas métricas y performance. ¿Ya? Para lo cual, en este caso, se describe el topic y se empieza en este caso a generar la configuración del árbol en sí. ¿Ya? La ventaja de esta configuración de árbol es que cuando tú estás trabajando con ella te van a dar distintas acciones. Y una de ellas, que es la que llama la atención, que es donde trabaja Copilot Studio, son las respuestas en este caso generativas, que se van a basar en información que ustedes tengan en los sistemas y tengan que alimentar. ¿Ya? Si se seleccionan en este caso las respuestas generativas, ya se van a dar cuenta que se va a poder seleccionar distintas fuentes de datos de donde tú quieras que traiga la información. ¿Ya?
Y entre ellas, las más comunes con las que trabajan las distintas empresas, viene a ser información de tu sitio público web, en el cual tú puedes colocar la información de tu sitio web, valga la redundancia, un SharePoint, o inclusive en este caso, si tú ya tuvieras ciertos elementos configurados con inteligencia artificial que quisieras reutilizar, también te da la opción de poder conectarlo a un servicio de IA generativa como fuente de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso se va a hacer un ejemplo sencillo, se va a configurar un ejemplo de una lista de SharePoint, ¿ya? Que en este caso es donde van a estar los datos de los documentos, facturas que tiene, bueno, de las métricas que tiene esta empresa en particular para poder traerse la información. Entonces, si se dan cuenta, se agregó el sitio de SharePoint y al ir a ver en este caso la información de las métricas, es un documento. ¿Ya? Es un documento que va a traer información, que va a tener los datos, que va a ser el resumen de algo ya procesado e inclusive en este caso van a estar las distintas métricas ya a nivel de tablas. ¿Ya? Es un documento de 20 páginas que en este caso lo que nos interesa a nosotros saber son algunos datos de algunas métricas. Entonces, cuando ya se configuró este sitio o este link, en este caso se le agrega cierta información que va a ser un input, que va a ser lo que va a estar preguntando la persona, y esa es la data fuente que va a consultar. ¿Ya? Entonces, se guarda esta información, se publica para que quede disponible dentro del robot, y al volver a hacer en este caso la misma pregunta, se darán cuenta que el robot quedó configurado para poder leer una de las fuentes de datos, que fue este documento, y este documento ya con la IA generativa está entregando una respuesta entendible a nivel humano. Es decir, a nivel en este caso de promedio, te dice de que se demora aproximadamente 10 días en la entrega de una orden. ¿Ya? Ahí se construyó un tópico con el que se puede conversar. Pero acá en este caso se puede volver a Copilot, ¿ya? Y en este caso se guardó y se publicó, pero se le pueden agregar otras fuentes o se puede agregar más información. Como se dieron cuenta, esa fue una de las capacidades que se puede leer, que es en este caso el ejemplo de un documento. Pero ¿qué pasa si es que tú quieres agregar información que se encuentra en tiempo real? ¿Ya? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, quieres ir a ver un sistema vivo? Sigues exactamente los mismos pasos. Vas a generar una visualización, un plugin conversacional, ¿ya? Y al igual como se hizo en este caso en el detalle anterior, ya se va a agregar en este caso un sistema para poder llamar en este caso alguna tabla, algún dato, que en este ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a ir a ver información que se encuentra dentro de un SAP, ya para poder generar respuestas en base a información que se encuentra viva. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas que bien mencionaba Adri es que Microsoft de por sí, si bien nos encontramos dentro de un ecosistema que se encuentra súper bien conectado con sí mismo, también ha generado muchos conectores, no solamente por el lado de los productos Microsoft, sino que también algunos otros productos como SAP y Salesforce, que suelen ser y que Microsoft sabe que son productos que también son tope de línea dentro del mercado. Por lo tanto, si tú quisieras que tu Copilot te trajera información de SAP, te vas a dar cuenta que ya existe un conector que se puede ir a leer la información que en este caso necesitamos leer, que en este caso necesitamos la información de la tabla del supplier, ¿ya? Y ahí en este caso trae la información. Sabemos que esto es solamente el tema de la lectura, esto no alcanza para lo que hay que hacer, ¿ya? Sabemos también que el ir a procesar múltiples datos también puede ser dificultoso para ciertos sistemas. Y es ahí en este caso donde inclusive si es que ustedes tuvieran ciertas APIs ya preconfiguradas con algunos datos que te permitan traer información ya preprocesada, como es el ejemplo que estamos viendo acá, también los pudieses conectar para que no vaya a leer ni a hacer la interpretación de todos los datos por un tema de tiempo y por un tema de procesamiento. También en este caso puede ir a leer ya información preconstruida, no solamente por los temas, en este caso por alguna API de SAP con un conector personalizado, sino que también algún otro tema de fuente de datos que la gran mayoría de las organizaciones ya están comenzando a trabajar. ¿Ya? Entonces, esto te permite traer una herramienta en tiempo real para poder traer, en este caso, información desde de SAP, ¿ya? Te trae, en este caso, ya una preconfiguración y en este caso también lo que interesa no es sencillamente generar datos duros, sino que también le interesa generar una respuesta generativa, es decir, que la respuesta que te vayas a entregar cuando tú vayas a traer al sistema
sea entendible por la persona que está solicitando la información. Y es ahí el ejemplo que acabamos de ver. Podemos seleccionar en este caso que como respuesta te entregue una respuesta generativa que te resuma la información entre estas dos fuentes de datos que estamos leyendo y que en base a eso me entregue la información que me interese ver. Entonces, como se dan cuenta, se selecciona la AI generativa. Tú puedes agregar en este caso a esa tabla una pregunta que sean temas de tiempos de respuesta, ¿ya? Y luego guardas la información y con esto en este caso, como para que se entienda, la instrucción es el típico prompt que ustedes le dan a un GPT, que se pueden dar cuenta que dice, entrega un resumen de los tiempos de lead para los suppliers que están preguntando en este periodo, que se está preguntando en el chat, y que eso te entregue la respuesta en base a lo que tú dices. Es decir, no solamente va para los temas de consulta, sino que tú puedes agregar prompt directamente para que te genere la respuesta generativa en base a la respuesta que estás esperando. Una vez tú generaste este prompt, guardas, publicas para que quede disponible, ¿ya? Y luego vuelves a hacer el ejemplo de Teams, ¿ya? Que en este caso va a traer la información, exactamente la misma pregunta, que va a leer ambas fuentes de datos, ¿ya? Y efectivamente complementó la información en base a lo que se encontraba dentro del sistema SAP, diciendo que en los pasados 6 meses ellos mantuvieron un on-time delivery rate de un 86% para sus órdenes, ¿ya? Es decir, Copilot no solamente te agrega las capacidades de configurar distintos sistemas para traerte información, sino que también te permite agregar respuestas generativas a lo que tú necesites. ¿Ya? Este es el ejemplo, es uno de los ejemplos más utilizados, es uno de los ejemplos más concretos. Sé que ustedes al momento de trabajar con Copilot hay funcionalidades que también que son nuevas, que son geniales, que tú le puedes escribir directamente con AI generativa, qué es lo que quieres visualizar dentro de Copilot y que él te crea el Copilot por sí solo. ¿Ya? A ese es el nivel en el que se encuentra hoy en día el producto. ¿Ya? Pero se ve potenciado con la lectura de los datos que ustedes tengan, con alguna de las transformaciones y proyectos en los cuales ustedes han invertido tiempo y efectivamente con la documentación que van generando constantemente para poder traer información o comunicar información a quien lo requiera dentro de la compañía. ¿Ya? Ejemplo muy concreto. Hay otro ejemplo súper concreto, ya que está pensado, ya deja estar un poquito está alejado de los temas de Copilot, sino que también está pensado con qué pasa cuando tenemos que trabajar con elementos que ya tienen ciertos algoritmos ya preconfigurados. Y es aquí donde entran los elementos de iBuilder con Power Apps y Power Automate. Entonces, el ejemplo más común que se solicita y que se puede hacer directamente con configuración dentro del producto es el escaneo de documentos. Típico que cuando llegan a recursos humanos con alguna información que se necesita visualizar, por ejemplo, de algún currículum, alguna foto, etcétera, algún formulario que se debe llenar, por ejemplo, para recursos humanos, tú puedes perfectamente con una aplicación de Power Apps construir la aplicación. Luego, en este caso, utilizando la clasificación de documentos de inteligencia artificial por el lado de Azure, te lo clasifica y te extrae la información de lo que tú necesitas, ¿ya? Y efectivamente tiene cierto modelo de aprendizaje automático, ¿ya? Luego, posterior a esa clasificación y obtención de datos, puedes hacer algún proceso que con el mismo Power Automate te lo deje dentro de alguna ubicación en SharePoint que tú quieres que quede disponible, ¿ya? Y en este caso, verificar, por ejemplo, si es que dentro de esa documentación, ver si es que el empleado existe o no. Si es que no existe, que cree la carpeta. Si es que existe, que lo agregue dentro de la ficha del empleado, ¿ya? Son escenarios súper concretos, son escenarios que se trabajan mucho en donde hay mucha rotación de empleados o se tienen que hacer procesos de subcontratación, en el cual efectivamente la clasificación de documentos, la revisión de los datos, la lectura, el procesamiento del sistema y luego almacenamiento toma bastante tiempo. Esto ya es un elemento que puede ser completamente automatizado, se construye una vez y te va a dar un beneficio en términos de horas de ejecución para que los distintos empleados que tengan algún proceso no se dediquen a perder tiempo en la clasificación de documentos, sino que en lo que te entrega valor a la organización. Entonces, procesos de inteligencia artificial hoy en día para análisis de documentos te permiten obtener en este caso eficacia, que en este caso que traigan el dato que tú necesitas con la exactitud que tú necesitas para poder revisar lo que tú ya tienes implementado dentro del sistema. Te permiten la conformidad y también la accesibilidad de que cualquier persona
Otro ejemplo concreto que ocurre mucho es el procesamiento de documentos que no se encuentran en el mismo lenguaje. Ya con los elementos de inteligencia artificial, el mismo escaneo de documentos que ustedes pudieron ver en la lámina anterior pudiese ser complementado con la utilización de GPT para que te lo traduzca y te entregue una respuesta en lenguaje natural de un resumen de la información que tú le estás entregando en el idioma que le estás preguntando. ¿Ya? Entonces, van creciendo y pueden ir creciendo distintas funcionalidades sencillamente con agregar distintos componentes de ChatGPT. ¿Cuáles son los escenarios de uso más comunes para la revisión de documentos? Es el típico procesamiento de facturas, que lo tienes que ver a través de una aplicación. Y el otro escenario que nos sucede mucho, que es muy común, es la recibir una factura en un correo electrónico que hay que procesar para ingresarla en un sistema. También es un escenario que se puede construir con GPT o ya con robots de RPA, por ejemplo. Gestión de contratos para poder leer qué se firmó, quién lo firmó, cuándo lo firmó. Y obviamente la gestión de documentos legales para poder extraer la información y almacenarlo dentro de un sistema. Hay más. Podría ampliar acá la presentación en varios otros escenarios de gestión de documentación. Sin embargo, lo importante con lo que quiero que se vayan acá es que ya de por sí existen una serie de algoritmos que no son completamente conocidos porque precisamente estamos en un mundo que la gente se está encontrando con la IA más que adaptar la IA, ¿ya? Y estos ya existen, tienen una cantidad de trabajo increíble que les puede ayudar no solamente en la facilidad del trabajo al momento de tener que procesar la información, sino que también al momento de tener que comunicarla, al momento de tener que hacer alguna presentación, al momento de tener que analizar una imagen, al momento de, no lo sé, ya hay muchos elementos que nos van a facilitar el trabajo sencillamente con distintos elementos y que estos elementos se conectan entre sí. Casos de uso. Ya como por suerte somos una compañía internacional, tenemos varios casos de uso. Voy a señalar algunos rápidamente para que se queden con la idea de alguno que pudiese aplicar a su organización, ya, y que pudiésemos conversar después si es que les interesa. Entonces, por ejemplo, lo típico, aumentar las ventas a través el reto era aumentar las ventas a través de la mejora de los procesos, ¿ya? Y para eso, en este caso, se utilizó un bot que ayudara al vendedor a planificar las ventas y priorizar las distintas acciones que tiene que ejecutar. Este es el típico algoritmo de la siguiente mejor acción, ¿ya? En el cual ustedes pueden hacer una consulta a este robot y en base a la analítica que ustedes tienen en el sistema que les puede analizar cuáles fueron las oportunidades de cómo se cerró, ¿ya? Y cuáles fueron las acciones que ejecutó el vendedor para priorizar los cierres, se entrena a este robot, se le hace la pregunta en el bot y que eso guíe al robot. El resultado aumenta aumento en los resultados de ventas, ya que es un 30% en el margen de contribución y un 50% en un proceso de ventas cruzadas, cosas que antes se obtenían con ejecuciones de analítica de datos o con personas que tenían que hacer este procesamiento. Ya se le puede preguntar a un bot para que te haga este resumen. Servicio al cliente, obvio. La servicio al cliente en este caso, había que diseñar una arquitectura que pudiese procesar distintas fuentes de datos de empresa, que es lo más común que ocurre en los escenarios de servicio público, ya en donde se tienen muchos sistemas, se tiene mucha documentación, que se encuentran publicaciones de distintas leyes y que efectivamente encontrar dónde se encuentra es complejo. ¿Ya? Entonces, con lo que les mostré en el resultado de la configuración de un copilot, uno de los ejemplos era un documento. Ustedes pueden tener distintos documentos, tener esta información y que el servicio al cliente tenga un proceso de autoatención, ya que va a reducir el tiempo de respuesta de los distintos ejecutivos, ya sabiendo que en servicio al cliente una de las métricas que se mide es el tiempo de primera respuesta y el tiempo de respuesta inmediata. Ya esto te ayuda en ese procesamiento para que una persona, el ejecutivo, invierta tiempo en los casos que son más complejos. Automatización de procesos, ya que es lo típico, aumentar en este caso aumentar, por ejemplo, la visación de ciertos documentos, ya en el cual, en base a ciertos elementos de inteligencia artificial, te puede leer el documento para solicitar correctamente o solicitar a la persona que requiera, dependiendo de la característica del documento, el visado. ¿A qué nos referimos con esto? Hay documentos que son sencillos de aprobar, que no van a requerir un abogado, y hay documentos que son más complejos, que necesitas trabajar con un abogado ya es más especialista, le puedes dar esas capacidades a la inteligencia artificial. Chatbot para recursos humanos.
Clásica pregunta de nosotros que somos trabajadores de algún elemento que esté relacionado con el trabajo de la empresa. Eso también se puede automatizar para no estar interviniendo el trabajo de las personas de recursos humanos. Días de vacaciones complementarias, es obtención de certificados, etcétera. Puedes construir un bot, tenerlo en una única fuente, traerte la información. ¿Ya? Hay ciertos escenarios que efectivamente nos lo vemos en un tema de organizacionales, pero también sabemos que hay mucha empresa que también se mantuvo su trabajo en teletrabajo. Por lo tanto, todos sabemos que hubo un cambio post pandemia y algunos de los ejemplos y algunas de las cosas que se empezaron a dejar de lado fue algunos desarrollos personales, algunos elementos de autocuidado. Estos robots también se pueden configurar para eso, ¿ya? De manera que acá hay un ejemplo que había que desarrollar un elemento de autoconciencia para aumentar el desarrollo personal. Por ejemplo, tener la capacidad de que cada uno vaya generando nuevas certificaciones. Aquí hay uno, en este caso se configuró un robot de autoconocimiento para ir apoyando también en el crecimiento personal de las distintas personas y entregando información en base a lo que se necesite. Aprendizaje cooperativo, en este caso, el tema de voz. Ya, yo tengo un escenario muy concreto de una empresa que, debido a que se encontraba mucho en terreno, no tenía tiempo para generar los resúmenes de reuniones debido a que las oficinas de este cliente se encontraban bastante lejanas una de otra. ¿Ya? Se les construyó una aplicación. Esta aplicación toma la información de la voz, se conectaba con algún elemento de GPT por el lado de IA, les generaba el resumen. Este resumen les servía para completar cierta minuta de procesamiento de maquinaria, de reparación de maquinaria. Se llenaba un formulario ¿cómo se llama? Con lo que se tomó los distintos apuntes. Este formulario se compartía por correo electrónico para las personas que lo tuvieran que procesar y adicionalmente también tenía una integración con el CRM para los trabajos con Field Services. Es decir, sencillamente con un tema de voz con el teléfono se logró concretar todo ese doble procesamiento después de llenar una ficha, ¿ya? Y que quedara almacenado en el sistema donde ustedes le van a hacer seguimiento después. Clásico, yo diría que es el más requerido, el tema de mantenimiento predictivo. Ya también es un algoritmo sumamente conocido de saber cuándo posiblemente se va a echar a perder una máquina. Acá tenemos un ejemplo de una de las empresas de Europa que con sensores ya se monitoreaba en este caso el tema de enfriamiento y en este caso con un algoritmo se evaluaba los tiempos de detención de la máquina. Ya debido a que se hizo un análisis de los datos que ya existían y con eso se decía, mira, esto probablemente a esta máquina hay que hacerle reparación en esta fecha. ¿Ya? Lo genial de esto es que se optimizó el proceso productivo porque así ya no tienes tantas máquinas detenidas. ¿Ya? Y efectivamente se redujo los costes de refrigeración porque al detener ciertas máquinas eh, tenías que pasar por otro proceso de refrigeración que te involucraba mayor costo. Procesamiento de imágenes, ¿ya? Otro escenario con el cual también me ha tocado trabajar mucho es la interpretación de imágenes cuando tú estás en la cámara, ¿ya? De manera que acá, por ejemplo, hay una empresa agropecuaria que en este caso ve el potencial, toma fotos de sus granjas, y en este caso, en base a cómo se van desarrollando o cómo van creciendo estos distintos cultivos, en base a este entrenamiento de fotos, les permite saber y planificar cómo van a tener que hacer el cultivo de la siguiente granja que vayan a crear. Ya en este caso para poder hacer el farming, para poder en este caso ingresar la semilla de lo que necesitan y no tener que invertir más tiempo ¿cómo se llama? En tomar terreno que no van a cubrir. ¿Ya? La ventaja de esto es que efectivamente tú ya con el conocimiento de las imágenes que tienen, les permitió generar más cultivos, aumentar la cobertura de cuánto es la granja y aumentar las ventas también. ¿Ya? Y por último, los temas de ingeniería de software, que acá hay un tema muy interesante con el tema de GitHub, debido a que ya hace un tiempo muchos de los desarrolladores utilizamos ChatGPT para tener ciertas respuestas, ¿ya? Existe un GPT ya configurado con GitHub para poder tener ya códigos ya bastante bien depurados para los distintos trabajos. Y acá en este caso hay un montón de organizaciones que ya lo tienen implementado, ya lo que les permite en este caso la reducción de tiempo, costes, el tiempo que se demora en hacer un desarrollo y efectivamente el aumento de la calidad y la satisfacción debido a que se obtiene la información desde fuentes de datos
controladas en base a las políticas de la empresa, en base a los tiempos en base a las distintas guías de desarrollo que puede tener alguna organización. ¿Ya? Algunos de los escenarios, sabemos que hay más, yo de hecho oculté un par por temas de tiempo, sin embargo, quédense con la idea de que se pueden tomar distintos procesos que efectivamente generan algún problema hoy en día, que pueden ser tanto como tareas repetitivas, como problemáticas de tiempo que se demoren tanto en construir algún elemento, que se pueden automatizar ya con temas de inteligencia artificial. ¿Ya? Una de las preguntas más frecuentes, en este caso más comunes de estos, y esta es mi último slide, es ¿qué pasa con los datos? Ya sabemos que hay muchas organizaciones que no quieren o tienen miedo de irse a temas de inteligencia artificial porque efectivamente los entrenamientos se hacen con datos. ¿Ya? Microsoft en particular, la promesa que tienen y lo que ellos desarrollan en términos de datos es que la premisa que pueden ver ahí, sus datos son sus datos. Ya Microsoft no toma sus algoritmos, no toma la información para su aprendizaje, les da las herramientas para que ustedes puedan construir sus propios algoritmos. Ya no se utilizan los datos de distintas organizaciones para el entrenamiento de OpenAI sin que no esté autorizado por ustedes mismos. Ya generalmente todas estas herramientas ya existen hace un montón de tiempo, ya se pueden construir algoritmos también hace un montón de tiempo para la gente que ya viene trabajando temas de inteligencia artificial y se encapsulan dentro de un lugar, un entorno en el cual ustedes tienen acceso y que inclusive Microsoft, a pesar de que les entrega el servicio, les pide cada vez que tengan un problema, les pide permiso para poder ingresar, generar copias o revisar cierta información. Estos datos se encuentran protegidos no solamente a nivel de seguridad, ya en este caso por su acceso, sino que también por temas legales. Microsoft no puede acceder. Ustedes creo que la gran mayoría ya conocemos la cantidad de leyes que están en Europa, que estamos replicando en América, bueno, en América, en América Latina, en Chile, en Brasil, que también ya van bastante avanzados con los temas de seguridad de datos. Ya son datos que se encuentran protegidos y que no se pueden acceder sin que se les dé algún permiso. Así que eso por mi lado. Muchas gracias, Alfonso. ¿Te parece, pensando un poco en que ya llega la última parte del webinar, si respondemos algunas preguntas del chat? Sé que Adri las ha estado respondiendo, pero para que, digamos, que todos tengan acceso a esta respuesta, te las voy a hacer, ¿vale? Dale. La primera pregunta es, ¿el conector funciona para SAP B1 o solo R3? Es una buena pregunta. Entendería, no te puedo responder a qué versión de SAP funciona directamente, pero es la versión que se encuentra en la nube. Ya entiendo, no estoy seguro si es V1 o R3, ya, pero sí existe el conector para HANA y no me acuerdo la versión que está en la nube. ¿Ya? Concur y SuccessFactors, que son cloud también. Sí, señor, nosotros ahí les enviamos un link para que lo puedan revisar, que son los conectores con los que hoy cuenta Microsoft. Perfecto. De todas maneras, si no existe el conector, uno de los ejemplos que vimos es que tú con el API Management de Azure o con algún dato que tú puedes tener conectado en PI o alguna integración pública, que es como lo más común cuando ya construiste algo, lo puedes llamar a través del API Management para que te entregue la información en base a lo que necesitas. Súper. La segunda, y dice, si se requieren conectores hacia, no sé, base de datos, como ¿Mm? MariaDB, ¿es posible Ajá. sin costos adicionales o se requiere conectores licenciados? Todo, sí o sí, cualquier uso de algún producto de Microsoft requiere algún conector. Ya, o requiere alguna licencia. Ya vaya a ser, tú vayas a tener alguna licencia por Copilot o vayas a tener alguna licencia por el lado de Power Automate, que son la mayoría de los conectores de donde se obtiene la información. Habiéndote dicho eso, efectivamente todo el modelo está bajo un esquema de licenciamiento. Ya, si tú lo tienes publicado o si vas a tener que tener alguna, por ejemplo, como para MariaDB, si es que no existiera el conector, probablemente te tendrías que conectar por ODBC o vas a tener que conectarte por algún método de API que efectivamente cae dentro de alguno de los esquemas de licenciamiento que Microsoft tiene. ¿Ya? A menos que efectivamente hicieras todos los temas por algún modelo de construcción pública que se encuentre dentro de tu esquema de seguridad,
pero aún así significa que vas a tener que llegar en algún momento a trabajar con Copilot. Así que la respuesta es sí, todos requieren algún modelo de licenciamiento, va a variar en este caso dependiendo del consumo, qué modelo de licenciamiento vas a requerir. Puede ser que haya alguno que sea gratuito si te vas por el lado de Azure Function, dependiendo si tu consumo no es muy alto, pero sí vas a caer igual en un esquema de tener que tener o alguna conexión, tarjeta de crédito, elemento de Azure que te permita tener esta integración. Cuando solo utilizo Power Automate en casos de uso identificados en la compañía, ¿es correcto afirmar que utilicé IA para desarrollarlo? Es un ni, es un ni porque si, a ver, teóricamente inteligencia artificial está pensado con la utilización de algún algoritmo de inteligencia artificial, ¿ya? Habiéndote dicho eso, si tú construiste un Power Automate que va paso a paso a paso y lo construiste tú sin utilizar algún elemento de inteligencia artificial, sino algún algoritmo, la respuesta no es inteligencia artificial. ¿Ya? Sin embargo, si es que tú utilizaste Copilot o utilizaste algún elemento que tenga alguna respuesta de IA generativa, que utilice alguna API que te conecte con temas de clasificación, predicción, que te traiga información, que estén vinculados a algún proceso de entrenamiento, y que tenga alguna respuesta que no necesariamente tiene que ser generativa, entonces sí podrías considerarlo como elementos de inteligencia artificial. Gracias. En casos como trabaja la seguridad, espérate, en estos casos, como trabaja la seguridad, cuando el usuario que consulta no tiene el nivel requerido para acceder a los datos consultados. No entrega respuesta. Tanto la persona que accede a la pregunta tiene que tener acceso o se controla el acceso de la tabla de la información hasta donde tú quieras que se entregue información. Habiéndote dicho eso, el escenario más común que se hace en la organización cuando tú trabajas con temas de inteligencia artificial es la preparación de los datos de consulta. ¿Ya? Y para eso, una de las fuentes de datos que tú consultas y que verificas es quién te está haciendo la pregunta. Construyes la tabla de información de lo que van a poder visualizar, ¿ya? Y limitas en este caso, si se dieron cuenta existía como un árbol, limitas a que la respuesta se vaya sencillamente por la tabla de datos a la que tú quieres que vaya a hacer las consultas. ¿Ya? No se trata de utilizar, y esto es una declaración de Microsoft, no se trata de que al conectarte con una base de datos de SAP, tú vayas a poder hacer la consulta de si es que tiene tu nómina de empleados, cuánto gana el gerente general de la compañía, sin poder hacer, sin tener algún permiso. No, el producto de por sí tiene su modelo de seguridad. El mismo Copilot Studio lo puedes configurar para que se vaya por un esquema de seguridad. Los datos, en este caso, si es que tú no tienes el acceso a la última fuente de datos, también lo puedes vincular por seguridad. Y en el escenario más complejo, efectivamente también va por el lado de Microsoft Entra, Azure Entra, que era el antiguo Active Directory, en donde tú configuras el grupo de recursos de la información que necesitas a la que quieras que obtengan información. Entonces, no va a llegar a nada que se configure que ustedes no le den acceso. Los conectores y orígenes de datos utilizados, ¿dónde se pueden obtener los enlaces para la construcción? ¿La documentación es para técnicos o para usuarios finales? Generalmente toda esta información se encuentra en el Learn. Creo que se las podemos compartir al finalizar la sesión, al momento no sé si Laura, si les vamos a compartir la presentación. Sí. Ya, ahí les podemos mandar algunos de los vínculos para que ustedes puedan revisar cómo construir esto. Digamos que sí hay cierto conocimiento técnico que hay que tener. Sin embargo, el objetivo de Copilot y el objetivo general de Power Platform y temas de conectores era el concepto de Citizen Developer. De manera que no es necesario tener tanto conocimiento técnico, sino que cuando requieras algo que realmente sea complejo, el técnico te ayude. Bueno, pensando un poquito en el tiempo, sé que nos quedan algunas preguntas, nos queda una parte final del webinar o del contenido. Si quieren, vamos un momento a eso y los que quieren se quedan a algunas respuestas de lo que sobra. Entonces, le vuelvo a dar el paso a Adri para que nos cuente ya la parte final de este webinar.
Sí, correcto. Ya nos queda una parte súper interesante que estamos trabajando al interior de Alpha People y es el tema de los assessment workshop, de tipo workshop, para todo lo relacionado con la IA y Copilot. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de estos workshops? La idea es hacer talleres con cada uno de los interesados. Estos talleres duran alrededor de 8 horas. Y la idea es que trabajen con nuestros expertos en IA. Les vamos a exponer unos casos de uso de tal suerte que esto nos ayude como a abrir un poco el panorama de qué podemos hacer con todo este tema de la IA, qué tipos de opciones hay para que con base en eso la gente que participa en ello tenga una perspectiva mayor y pueda decir, ok, acá en esta empresa lo podríamos aplicar de A, B o C forma. ¿Listo? Entonces, la idea es hacer este taller para que podamos tener todas esas iniciativas y a partir de esas iniciativas poder plantear planes de trabajo. ¿Listo? Entonces, otra cosa importante que van a tener con el desarrollo de este workshop es que van a tener acceso pues, a estos especialistas o expertos que nosotros tenemos durante un mes después del taller, ¿no? Que eso también es súper importante. Como les comentaba al principio, bueno, esto es un poco más de lo que ya les explicaba Lau. Como les explicaba al principio, Microsoft está haciendo todo el proceso de inversión en todas las plataformas Microsoft, todo enfocado hacia el tema de la IA y ellos nos están dando unos incentivos que, como ya les había comentado, aplican desde los 1.200 hasta los $35.000, ¿vale? Entonces, esto es súper beneficioso para ustedes como empresa porque la idea es poder utilizar estos fondos de inversión para poder desarrollar algún tipo de iniciativa en relación con la IA. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer básicamente para poder participar de estos fondos de inversión que nos da Microsoft? Primero, pues ustedes deberían expresar el interés de participar o de tener acceso a esta inversión que nos da Microsoft. Tenemos que cumplir unos requisitos previos para saber más o menos qué iniciativas tienen pensada o qué actividades efectivamente quieren desarrollar. La idea primero es hacer como primero el workshop que les estaba mencionando antes para poder entender y poder darnos una idea de en dónde podemos realmente sacar el jugo dentro de la compañía y ahí sí pedir este tipo de inversiones con Microsoft porque ahí ya vamos a tener un poco más de claridad en dónde queremos enfocarnos, ¿no? Entonces ya como comprobamos qué requisitos necesitamos, podemos definir la tecnología y las actividades que se van a desarrollar. ¿Listo? Con base en esto, ya nosotros, como Alpha People, enviamos la solicitud a Microsoft para saber efectivamente en qué categoría caemos. ¿Listo? ¿Qué tipo de inversión nos puede ayudar Microsoft para esa iniciativa que tiene el cliente? ¿Listo? Entonces, este también es una ayuda que nos da Microsoft, sobre todo para poder utilizar todas las herramientas y potencializar todo lo que tenemos alrededor de las herramientas Microsoft y como les decía, y o integrado pues ya con otros sistemas de información que tengan, como lo estaba diciendo Alfonso, tenemos con integraciones con SAP, integraciones con Salesforce, entonces ahí podemos sacarle el jugo aparte de los LRP o el CRM de Microsoft como tal. Bueno, por último, ¿qué conclusiones claves tenemos? Pues como ya lo pudieron visualizar, la incorporación de la IA en todos los procesos empresariales nos proporciona una ventaja competitiva dentro de las organizaciones porque nos ayuda a ser mucho más eficientes, ¿listo? Independiente si son una empresa pequeña o son una empresa grande, lo que nos ayuda es a ser más competitivos, más eficiente en todo el trabajo que realizamos. Como también visualizaron, Microsoft tiene la mejor pila de tecnología que permite todo este desarrollo de procesos personalizados con el trabajo de la IA. Y nosotros como Alpha People tenemos todo el conocimiento y las ofertas para empezar a experimentar porque realmente es importante que ya todos empecemos a usar todo lo relacionado con la IA, todo el manejo de Copilot y todas estas herramientas que nos ayudan simplemente a ser cada vez más rápidos y más ágiles en el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, nada, los invitamos a que participen de todo este proceso, a que empecemos a incorporar todas estas tecnologías en nuestro día a día y a sacarle el mejor uso
a las herramientas. Adri, muchísimas gracias. Ahorita pensando un poco en que nos queda un par de minuticos, no sé si quieren retomar el tema de las preguntas. También les dejé en el chat el forms porque Alpha People está dando algunos workshops. Entonces, si quieren inscribir para recibir un workshop para su empresa, se pueden registrar en este form que está en el chat y pueden participar. Voy a hacer algunas preguntas aprovechando unos 2 minuticos. La siguiente era, ¿todos estos casos de uso que muestras, Alfonso, son con modelos ya preentrenados? La gran mayoría sí. Sin embargo, también tenemos escenarios donde se ha construido información. Por ejemplo, eh, el escenario que señala a ver, para las respuestas de IA generativa, la gran mayoría de algoritmos ya se encuentran entrenados. Sin embargo, la construcción de ciertas respuestas de Copilot generalmente se hacen con Copilot Studio y ahí habría que construir algo. Ya, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia que señalé de llevar el texto perdón, la voz, llevarla a alguna minuta, eso lo tuvimos que construir desde cero con elementos de GPT. Ok. La siguiente pregunta es, ¿conocemos de conectores existentes para Zoho, para VivaGoals? Tendríamos que investigar. Entiendo que no habían de Soho hace un tiempo. No sé si ahora se han actualizado, pero como lo señalé, si es que no existen, se pueden construir a través de API. La siguiente es, ¿el costo de la licencia Copilot Studio también es para quien consume el chatbot? No, no. Si no, si no tendríamos que darle acceso a cualquier cliente. No. Lo de Copilot Studio es para la gente que está dentro de la organización. Ya que vaya a construir este Copilot, la gente que lo utiliza, generalmente el uso del Copilot por el lado del chat ya viene configurado por el licenciamiento del Office. Entonces, no para quien lo esté consumiendo. Si tú le das acceso a clientes, no tienes que licenciar a tu cliente. Súper. Em, bueno, está más larga. Para los usuarios que han desarrollado apps con Power Apps por Teams con Dataverse, los accesos de datos, permisos, son filtrados según los grupos de Microsoft, SharePoint Teams o requiere alguna adaptación adicional. Va a depender de la construcción. Si se filtran en base a los resultados de Teams. No es que tú, si la pregunta va orientada hacia el agregar temas de inteligencia artificial o agregar temas de IA generativa a un Power Automate que se encuentre ya preconfigurado, ya sí en este caso sí va a tener el filtro por el lado de la construcción. ¿Ya? Si la pregunta va a los temas de datos o roles de seguridad, también en este caso no es que tome el rol de seguridad que tú tengas en Dataverse para traerte la información y que te la verifique con el usuario. Es en base a la pregunta del rol que tú defines en el Copilot Studio. ¿Ya? Y la última pregunta que tenemos el día de hoy es para la instalación de Copilot, ¿cuáles son los requerimientos? Generalmente para Copilot existen dos maneras de poder habilitar Copilot en la organización. Una es el Copilot que viene con M365, ¿ya? En lo cual al momento de tener la habilitación se le da un privilegio de seguridad y en base a tener licenciamiento se le da un privilegio de seguridad y se habilita en los distintos elementos o se agrega, como pudieron ver en la presentación, la opción de poder añadirlo al chat de Teams o a lo que tú necesites. Y la segunda alternativa es los copilot dentro de algún producto, que suele ser un copilot for sales, un copilot for customer services, que ya directamente al contar con ese licenciamiento se le agrega el rol de seguridad que se necesita y se va a habilitar un panel al costado derecho que te va a permitir hacer las consultas orientadas al producto. Súper. Bueno, eso es todo en términos de preguntas. Gracias, Alfonso. Gracias, Adri. Aquí me tomé 3 minuticos más, pero espero que les haya servido y que, digamos, que las preguntas hayan sido respondidas y que estén satisfechos. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengan, nos pueden contactar tanto al correo que ven en pantalla, que también está en el chat, como entrando a nuestra página web
www.alfapeople.com/latam. Ahí nos pueden dejar sus datos y nos comunicaremos con ustedes. Como les mencioné, este evento va a ser enviado con la presentación y ahora que lo mencionó Alfonso, con el link para acceder como a la información. Y listo. Muchas gracias y feliz día.